Quiero iniciar con un par de versículos para que los medites y pienses sobre la importancia de nuestra edificación y aprendizaje constante en la vida cristiana. Pero antes vamos a orar. Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y nos reveles tu palabra y tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En Judas 1:20 la Biblia nos enseña: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En esta sección veremos los 6 fundamentos sobre los que se basa la fe cristiana, divididos en varias clases, donde profundizaremos cada uno de ellos. Estos fundamentos son el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismo, la imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Pero antes de hablar de ellos, me gustaría que aprendamos y tengamos en claro la base de estos fundamentos. Así, el propósito de estos fundamentos es tener muy claros nuestros fundamentos como cristianos. El saber que estas clases son una inversión para nuestras vidas. Nos permite dar tiempo para disciplinarnos en ellos y nos permiten tener una vida cristiana permanente. Es decir, no una vida de un mes, de 2 meses, de 2 años, 20 o 30 años, sino una vida cristiana hasta que el Señor nos llame el día que muramos o que Él venga por su iglesia. Bien, los fundamentos no son temas de difícil comprensión. Seguro que lo que veremos aquí para muchos serán temas conocidos y aún dirán: bueno, pero pues esto no es para mí, ya sé todo esto. Pero no cometas este error de menospreciar pequeñas enseñanzas. Si estás afirmado en una vida cristiana y conoces muy bien los fundamentos, esto servirá para recordar y mantener tu firmeza en Cristo. O si tal vez te das cuenta que hay cosas que no conocías o las bases de tu doctrina cristiana estaban equivocadas y tu vida se ha edificado con fisuras o aún peor, nunca aprendiste alguna de ellas. O tal vez eres un nuevo creyente y quieres que tu vida sea edificada de una forma correcta desde el principio. Sin importar cuál sea tu condición, sé que estas clases nos serán de gran ayuda y bendición. Así que no tengas temor si te encuentras con fisuras en tu vida o falta algo. Tampoco tengas temor por el hecho de empezar desde cero, aunque lleves muchos años en Cristo. Es importante poner en claro que aquí vamos a aprender nuevas cosas y a desaprender lo que hemos aprendido mal. La vida cristiana se asemeja a construir una casa. Por eso es importante tener cuidado con lo que se construye y qué materiales se usan en ella. Mateo 7:24 al 27 nos enseña: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Si hacemos una comparación, vemos lo siguiente: un hombre prudente, un hombre insensato, una casa construida sobre la roca, una casa construida sobre la arena. Dificultades en los dos casos. Hubo vientos, lluvias, ríos, pero una cayó y la otra se mantuvo en pie. Una casa puede estar bien construida o mal construida, con buenos fundamentos o con malos fundamentos, en buena tierra o en mala tierra. En uno de los ministerios a los que pertenecí me enseñaron que el crecimiento de la iglesia se lograba a través de pasos determinados y el centro de la doctrina dejó de ser Jesús y se esmeraban más por enseñar esos pasos que por enseñar sobre Jesús. Así que mi vida estaba siendo edificada con materiales inadecuados, pues la Biblia
enseña que es el Espíritu Santo quien añade a cada creyente a la iglesia, no los métodos. Bien, esto no quiere decir que no debamos usar los métodos o trabajar para predicar el Evangelio, sino que los métodos no son la forma, sino un medio que el Señor puede usar para tocar vidas, pero aún sin ellos, el Señor es poderoso para salvar. Así que tuve que volver a aprender, dejando de lado las malas enseñanzas para tomar las enseñanzas dadas por Dios y no por los hombres. Desde el principio, puedes ir a Génesis 2 y 3. Allí encontramos cómo Dios creó al hombre y lo puso en el huerto. Le dio la capacidad de tener todos los frutos excepto uno. En Génesis 2, 16 al 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora en tu mente pueden aparecer dos conceptos. El primero puede ser este: Dios quiso restringir al hombre y hacer un mal al hombre colocando este fruto allí. ¿Por qué en lugar de esto no quitó ese fruto y de esa manera impidió que el hombre cayera? Pero también puedes tener este otro concepto. El hombre puede disfrutar de todo y tener comunión con Dios. O el hombre puede disfrutar de un solo fruto y perder esa comunión con Dios. Esto fue lo que Adán entendió. Dios reveló a Adán el significado de la muerte. Esta es la revelación y el significado de la muerte. La muerte es la separación de Dios y la pérdida de todas sus bendiciones. Mas Eva lo recibió como un conocimiento. En Génesis 3, del 2 al 3, podemos leer: Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Como vemos aquí, Eva dijo Dios, es decir, ella lo recibió como una mera información. Al leer todo el capítulo 3, vemos cómo el diablo aprovechó esta situación para engañar a Eva. Vemos la importancia de entender qué es la revelación y el conocimiento. Como Eva no tuvo la revelación y Adán no se preocupó por enseñar correctamente a Eva, Eva lo vio como una restricción. Así que cuando Satanás vino a tentarla, ella se fijó en lo bueno, la parte externa, lo que el diablo le mostró. El diablo hizo ver a Dios como alguien que quita y restringe, y no como el dador y el cuidador que Él es. Así fue como logró engañarla, pues no se dio cuenta de que ella ya lo tenía todo. Por esta razón, cuando comieron del fruto, el pecado de Adán fue mayor que el de Eva. ¿Por qué? Porque Eva fue engañada, pero Adán sabía lo que estaba haciendo, sabía las consecuencias y lo que estaba perdiendo. Con este ejemplo, vemos la importancia de tener una revelación dada por Dios, pues así no podremos ser engañados, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad mayor. A quien más se le da, más se le demanda. Adán y Eva escogieron lo que era bueno para ellos, poder decidir qué era bueno o malo, según sus propios conceptos, en total desacuerdo con la palabra de Dios. Con este pecado se hicieron independientes, se convirtieron en sus propios maestros, determinaron qué es bueno y qué es malo por sí mismos. Así, la naturaleza humana caída dice: yo escogeré lo que es mejor para mí, no importa lo que Dios diga. Mas la naturaleza del nuevo nacimiento dice: Dios escoge lo que es mejor para mí, no importa lo que yo diga. Cuando vemos las maldiciones que vinieron por desobedecer a Dios, encontramos que Dios fue más severo con el hombre que con la mujer, pues la mujer recibió una maldición sobre su cuerpo, pero el hombre trajo una maldición sobre toda la creación, y la responsabilidad del pecado recayó sobre el hombre y no sobre la mujer. Esto lo digo como advertencia, porque el trato que Dios da a quien solo tiene conocimiento es diferente al trato que Dios da a quien le es revelado. Como el hombre obedeció al diablo, perdió todo lo que Dios le había dado y lo entregó al diablo.
Pero con esto no quiero asustarlos, sino que del mismo modo, como se adquiere responsabilidad, también se adquieren bendiciones, autoridad y poder cuando Dios revela algo a tu vida. En Lucas 4, 5 al 6, vemos que el diablo quiso hacer lo mismo con Jesús. Y leyendo todo el pasaje del 1 al 13, vemos cómo el diablo intenta tentar a Jesús del mismo modo que lo hizo con Adán y Eva. Pero Jesús nunca permitió dar su oído a sus engaños, sino que con la misma palabra de Dios destruyó todos los argumentos que el diablo tenía contra él. De esta forma, Jesús nunca pecó. Pero la Biblia dice lo siguiente en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Dios trató a Jesús como un pecador, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cuando miramos a Jesús, su comportamiento y el propósito que Dios cumplió en él, vemos que este Jesucristo es la base de los fundamentos. En Isaías 28:16 encontramos, por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Es decir, no se ha perturbado y no andará desorientado. Dios puso a Jesús por fundamento. La palabra yasak en hebreo, que se traduce como cimiento, es decir, esa piedra probada, estable, angular, preciosa. Para el creyente, que no se apresure, que proviene de la palabra del hebreo kius, que quiere decir que no esté perturbado, desorientado o ansioso. Así que Jesús para el creyente es paz, guía y seguridad. En 1 Corintios 3:11 podemos ver: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Como vemos, la palabra usada en griego es temelios, que es similar a la hebrea yasat, y también significa cimiento. Por tanto, Cristo es la base y el cimiento de la fe cristiana. Algunas doctrinas quitan a Jesús completamente de sus enseñanzas, u otras le agregan cosas. Pero como ya lo vimos, la Biblia es muy clara. No podemos quitar o reemplazar a Jesús y aún pensar en seguir llamándonos cristianos. Ahora vamos a ver la importancia de la revelación. En Mateo 16, 13 al 16 encontramos: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús preguntó a sus discípulos sobre la opinión que otros tenían acerca de él. Parece que ninguno estaba de acuerdo, pues cada quien tenía su propio concepto. Así, hoy el mundo tiene un concepto sobre Jesús, pero ninguno de ellos es acertado. Luego, cuando Pedro respondió, le dijo exactamente quién era él. Pero esto no provenía de los años que estuvo con Jesús, ni de los milagros que él hizo frente a ellos, sino de una revelación. En Mateo 16:18 encontramos: Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y que sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta Petra, es decir, esa revelación que Pedro recibió sobre que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre ella Jesús construye su iglesia. Allí fue la diferencia entre Judas y Pedro. Judas tenía el conocimiento sobre el Mesías como el rey de Israel, pero no tenía la revelación dada por Dios. Y esta es la ventaja que tienen los hijos de Dios sobre el mundo. El mundo tiene una opinión basada sobre su intelecto. Los hijos de Dios tenemos una revelación dada por la mayor mente del universo. ¿Quién es Jesucristo? Piensa unos momentos sobre quién es Jesucristo para ti. ¿Alguien muy importante?
un gran personaje histórico, el fundador de una religión, el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Ahora, ¿quién tiene la opinión correcta? Los doctores de la ley, la historia, la sociedad, maestros o aún congregaciones pueden decir sobre Jesús muchas cosas o también negarlas, pero solo el Espíritu de Dios puede revelarnos quién es Jesús. En Juan 14:26 encontramos: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nuestro maestro no puede ser un profesor, una escuela, un erudito, sino que debe ser el Espíritu Santo usando esos medios que mencioné anteriormente. ¿Cómo puedes reconocer si son de Dios? Porque no hablan bajo su propia opinión, sino lo que dice la Biblia, invitando a que leas y busques en la Biblia sin sacar nada de contexto. La Biblia es el libro donde puedes tener el mejor fundamento de una vida cristiana. No busques nuevas revelaciones, no busques nuevas profecías. La Biblia tiene todo lo que necesitamos. Todas las profecías de la Biblia se han cumplido, mas las de Nostradamus no se han cumplido todas. Así que es falso. La demonología es falsa. La adoración a los ángeles, esto es falso. La adoración a los santos, esto es falso. Cristo cumplió más de 300 profecías. Todas ellas están en la Biblia, el cual es un libro que se escribió en un periodo de más de 1500 años. Y si lo vemos con la estadística, esto es totalmente improbable. Es decir, que la posibilidad de que esto pase no se debería dar si es por mera coincidencia. Tiene que estar orquestado. Siempre ten tu Biblia a tu lado y comprueba que todo lo que se dice proviene de allí. Espero que esta pequeña introducción haya sido de bendición y edificación para tu vida. Ahora oremos. Señor Jesús, permite que todo cuanto aquí estoy aprendiendo me edifique, para que mi vida sea formada en ti y en tu verdad. Te pido que tu Santo Espíritu me enseñe todas las cosas y me lleve a tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén.